buenas noches ciudadanos y ciudadanas argentinas. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia en una de nuestras entrevistas. Nos damos un lujazo gracias a la amabilidad que ha tenido con nosotros. Realmente para mí es un placer recibirlo, doctor, porque he tenido la oportunidad en la facultad leer algunos de sus textos y hoy tengo la oportunidad de hacerle algunas preguntas para que usted le dé su punto de vista a la sociedad sobre temas que son muy importantes, y la verdad que es un verdadero placer para mí tener esta oportunidad y se lo agradezco públicamente. Bienvenido a nuestro programa Zoom de Radio Inclusiva. Me acompaña Gustavo Alcaraz. Este programa tiene la particularidad de que Gustavo ha sido ministro de Ciudadanía en la provincia de Neuquén. Él ha tenido la oportunidad de gestionar y yo vengo de trabajar en una dirección en la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, así que entre los dos tratamos de aportar lo nuestro para ver en qué se puede mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, así que te doy la bienvenida a Gustavo y le doy bienvenida al doctor. Y si querés, Gustavo, ya empezamos a abordar la entrevista para no hacerle perder tiempo al doctor que nos ha cedido gentilmente este espacio. ¿Te parece, Gus? Sí, como no. Buenas noches, Damián, toda la audiencia. Doctor, un gusto tenerlo acá presente con nosotros. La idea es que podamos intercambiar un poco dudas y que usted nos pueda contar con toda su experiencia, ¿no? ¿Qué significa el rol donde usted ha tenido la posibilidad también de pensar en la ciudadanía y de legislar para ello? La primera pregunta es, ¿qué significa que se trabaje desde el rol de la Constitución, ¿no? ¿Qué significa el derecho constitucional o ser Gustavo, constitucionalista? te interrumpo un segundo, porque en el entusiasmo y en la vorágine de tenerlo presente al doctor con nosotros, no dije quién nos estaba acompañando. El doctor Daniel Sapsay, constitucionalista conocido mundialmente, así que le pido disculpas al doctor, porque la verdad que me provocó una emoción terrible verlo en imagen, y puedo más mi sentimiento con la profesionalidad que uno tiene que tener a la hora de llevar adelante estos programas. Así que disculpa que te haya interrumpido, Gustavo. No, por favor. Bueno, eso, ¿qué significa ser constitucionalista, ¿no? Para la audiencia. Bueno, yo los saludo a ambos, le agradezco mucho a Damián esa emoción, que es como un mimo, así que ningún problema de no haberme presentado, eso es lo de menos. Y a Gustavo por conocerlos a ambos y el entusiasmo que ponen en el trabajo que están haciendo en una radio que yo no conocía. El nombre tiene mucho que ver con la protección de los derechos, ¿no? De la Radio Inclusiva. Pero vayamos a la pregunta. El derecho constitucional es la rama que se ocupa, por un lado, de la declaración de los derechos, garantías y grandes principios de un sistema político dentro de una sociedad dada, y por el otro lado es el que organiza el poder dentro de esa sociedad conforme también a determinados principios y técnicas. Por eso una constitución tiene dos partes: la parte dogmática, que es la que contempla precisamente las declaraciones, los derechos y las garantías, y la parte orgánica, que es la que organiza el poder dentro del Estado. Doctor, y yo realmente creo que lo voy a llevar al tema que nos preocupa en este momento a la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Porque hoy pasaron muchas cosas en el mundo. Lamentablemente hubo un atentado importante en el Líbano en donde afectó a algunos ciudadanos también argentinos en la embajada. Supuestamente tuvimos la alegría de que se cerró un acuerdo con el fondo que no sabemos el significado, y uno como ciudadano nunca sabe si es para festejar o es para lamentar, porque realmente los últimos acuerdos no han sido muy beneficiosos, pero obviamente que como Estado tenemos que cumplir con las obligaciones que adquirieron los distintos gobiernos, porque acá no hay da la sensación que la política no diferencia bien entre lo que es Estado y lo que es gobierno, ¿no? Siempre se parece que el gobierno representa todo, y bueno, usted está acá también para explicarnos de que el Estado está compuesto por 3 poderes, que todo el mundo sabe, y en este momento uno de esos poderes está intentando, desde mi perspectiva, humildemente me puedo llegar a equivocar, está intentando ser avasallado
por una incipiente reforma judicial, que en este momento creo que la están presentando la ministra Rosardo en el Senado, pero la mayoría de los ciudadanos desconocemos de qué se trata esta reforma y qué consecuencias puede llegar a tener institucionales para el país. ¿Usted nos podría dar su punto de vista en ese sentido, doctor? ¿Cómo no? Mire, antes de que todo, yo creo que es fundamental dar vuelta a la cortina y tratar de explicar claramente cuál es el objetivo que se persigue con esta reforma. Esta reforma no apunta a una mejora institucional, sino que apunta al logro de la impunidad para la vicepresidenta, que está procesada en 20 juicios distintos, algo que no tiene precedentes para un ex primer mandatario, como así también a varios de sus principales funcionarios de las administraciones anteriores, que se encuentran, al igual que ella, con procesos muy acelerados, inclusive algunos tienen condena y unos pocos están con prisión preventiva. ¿Por qué? En primer lugar, el tema de la Corte Suprema. El manoseo de la Corte Suprema es lo peor que puede pasar en un sistema democrático, porque la Corte Suprema es el último refugio para la protección de nuestras garantías, y para que eso ocurra, tiene que tener una composición que garantice una independencia total del poder político. Cuando se la quiere ampliar, que no hay duda que eso es lo que se persigue, se quiere precisamente acomodar la mayoría que sea funcional a quien está gobernando y desaparezca, por lo tanto, la independencia. En este caso, dada esta circunstancia de tantos juicios, lo que se quiere es ampliarla para dividirla en salas, crear una sala penal y en esa sala penal poner amigos y pensar que es suficiente cuando lleguen las causas a esa sala, con que esa sala se expida, cuando en realidad la Corte Suprema es una sola y aún dividiéndola en salas, todos los miembros tienen que pronunciarse, y para que haya un fallo, una sentencia que sea válida, es necesaria la mayoría absoluta de los miembros, no quienes integran una sala X. En segundo lugar, se creó a través de un decreto de necesidad de urgencia, inconstitucional porque no vemos ni la necesidad ni la urgencia. El presidente, como principio general, no puede dictar decreto de necesidad de urgencia, salvo que circunstancias excepcionales impidan el procedimiento que prescribe la Constitución para la sanción de las leyes. Y el Congreso está sesionando, tal es así que, por un lado, el presidente dicta ese decreto de necesidad de urgencia y al mismo tiempo envía un paquete de proyectos de ley al Congreso, con lo cual ese mismo acto está demostrando la nulidad del decreto de necesidad de urgencia, porque él mismo está demostrando que el Congreso funciona. En segundo lugar, la integración de esa comisión que va a tener por objetivo precisamente el monitoreo, la fiscalización y un análisis y diagnóstico sobre el funcionamiento de la Corte, además del Ministerio Público, juicio por jurados y modificación de la justicia federal ordinaria. La composición contempla o contiene a los dos principales abogados defensores de los que están acusados por corrupción, empezando por la vicepresidenta. Tanto el doctor Veraldi como el doctor Aslanian, uno, entre otros clientes, es el abogado principal de la señora de Kirchner. Y Aslanian, él es el abogado de Echegaray. Además, ya han presentado recursos. De Veraldi solamente creo que son 10 recursos ante la Corte Suprema para tratar de conseguir nulidades y detener los juicios que están en curso en las instancias inferiores. Con lo cual, el conflicto de intereses es fenomenal, que se acompaña de una enorme presión sobre la Corte, porque imagínese usted una Corte que tiene que resolver casos y que mientras tanto los abogados que patrocinan a las personas que pretenden que se revisen sus casos están analizando cómo funciona la Corte y cómo tiene que estar integrada, por cuántos miembros, etc. Es algo inaudito, como, digamos, dislate institucional. También aparecen 4 miembros de Cortes Supremas de provincia,
Son jueces inferiores, obviamente, a la Corte Suprema. Sin embargo, van a investigar, van a analizar el funcionamiento de sus superiores. También es escandaloso. Es un manoseo de la Corte que no tiene nombre. Nunca vi una cosa así. Entonces, ya esos dos rasgos de la reforma demuestran claramente que en realidad forman parte de toda una cadena de eslabones que llevan a la impunidad. La integración de los órganos de control por personas que pertenecen al grupo, al Instituto Patria o a la Cámpora, o por ejemplo como Zanini, que es el jefe de los abogados del Estado, procurador del Tesoro de la Nación, que está procesado por haber cometido delitos de fraude al Estado. Con lo cual, imagínese usted que él tiene que precisamente asesorar al Estado para defender el patrimonio del Estado respecto de hechos en los que él está en curso. Esta es el color del plan. El plan también se completa con otro acto que vimos el otro día, que fue la investigación, el estudio, el análisis de los traslados que se hicieron, sobre todo de 3 jueces federales, de distintos tribunales federales orales, que, por supuesto, participan, intervienen y están investigando seriamente distintos hechos en los cuales está involucrada la expresidenta. Los doctores Bertuzzi, Brulli y Castelli. Ellos en estos juzgados son jueces subrogantes, pero esas subrogancias fueron aprobadas por acordada de la Corte Suprema, y ahora resulta que se quiere revisar por parte del Consejo de la Magistratura, que es un órgano inferior a la Corte Suprema, y darle tratamiento en el Senado, como si se tratara una designación de un concurso, evidentemente para sacarlos de la cancha para poner jueces afectos. Nadie se chupa el dedo. Entonces, podría seguir. El plan es muy vasto, muy claro y muy determinado, y esto es lo que la gente quiere saber. Analizar la letra chica es como analizar el decorado de una situación anómala, es dar el gusto. En realidad lo que hay que decir es esto. Obviamente, doctor, perdón, obviamente que la ciudadanía tiene una enorme preocupación con este proceso que está llevando adelante y nos ha planteado, al saber que usted iba a concurrir a una entrevista en nuestra radio, en nuestro programa, nos ha planteado un montón de preguntas. Gustavo, no sé si vos querés hacerle algunas de las que tenemos ahí o de las que vos querés hacerle, así aprovechamos al doctor y también la ciudadanía se entera y le saca este velo que tiene esta presunta reforma que vende la idea que es beneficiosa para el país, pero por lo que nos está diciendo el doctor, trae un trasfondo político y también a nivel delictivo, porque esto es para cubrir delitos que afectaron el patrimonio del Estado. Así que, Gustavo, si querés hacerle, yo tengo varias para el doctor. ¿Qué Sí, tenés vos, Gustavo? La pregunta que me surge es si no es esta la forma, ¿no? O entendiendo desde su mirada que hay otros intereses. ¿Cuál sería la forma donde también la ciudadanía pueda ser partícipe de esa reforma? Porque todos entendemos, no será este el momento, debe ser otro. Hay decisiones que tienen que ver con quién está en el poder en este momento. Pero ¿cuál sería, a su entender, la reforma que debería llevar adelante cualquier Estado, cualquier gobierno y Estado, porque la ciudadanía está presente, en esta justicia que todos sabemos que hay que modificar? A su entender, ¿por dónde habría que ir? Por empezar, es fundamental encontrar un momento que sea suficientemente de madurez y de tranquilidad como para que esto sea prioritario y que sea acordado, porque es una gran política de Estado, y que sea acordado por todas las fuerzas que integran el Congreso de la Nación. Por eso es el Congreso de la Nación quien tiene la potestad de dictar las leyes de organización de la justicia. El Ejecutivo puede colaborar presentando proyectos, pero no metiéndose con un consejo que interfiere en la actividad del Poder Judicial y en el Legislativo, porque de alguna manera está sustituyendo una labor legislativa. En segundo lugar, tiene que ser una agenda que realmente a la gente le importe. ¿Qué es lo que hoy le importa a la gente? En primer lugar, que los procesos sean rápidos, sean veloces. Para eso hay que modificar los códigos procesales, porque están llenos de argucias para que los abogados pícaros, y que son muy caros, que son los que pagan los corruptos,
puedan alargar los procesos durante años hasta que finalmente prescriben, como hemos visto con tantos. Eso es lo que precisamente hay que modificar. Hay que modificar de modo de dar un mayor acceso a los sectores más vulnerables de la sociedad para quienes la justicia no existe. Para eso, precisamente, hay que crear todo un andamiaje que permite un mayor acceso. Hay que terminar con los jueces de la puerta giratoria, porque eso está absolutamente vinculado con la inseguridad, que es uno de los temas hoy que más le preocupa a la ciudadanía y a la sociedad, y con razón, porque está siendo acosada por una ola de crímenes espantosos, que muchos son productos de la suelta de 4.500 presos, violando todos los marcos jurídicos para la liberación y aduciendo la protección de la salud de esas personas. Ustedes podrán ver que en casi todos los graves hechos ilícitos que hemos visto en las últimas semanas, están involucrados algunos de estos personajes, que con prontuarios horrorosos y donde de 4.500 solo el 10% había cumplido su sentencia, están dando vueltas y lo soltó como lobos furiosos, porque además no tienen posibilidades de subsistir, es una barbaridad lo que se hizo. Eso es lo que le preocupa a la gente, terminar con la inseguridad, terminar con la corrupción. Y lo que se presentó es anticorrupción, es por la impunidad, no por la corrupción. Entonces, todo lo que hay que hacer es exactamente lo contrario de lo que se va a hacer, que además va a ser carísimo, porque lo que se propone como nuevos juzgados, nuevas fiscalías y nuevas defensorías, se calcula que va a costar por lo menos 5.000 millones de pesos, en un momento en que la Argentina va a decrecer su PBI entre 12 y 20 puntos. Doctor, yo quería aprovechar lo que usted está diciendo para enlazar, y por ahí tengo la posibilidad de que me dé la posibilidad que en dos preguntas usted me responda, me dé una sola respuesta, porque creo que están vinculadas. Estamos viviendo un contexto totalmente desfavorable para el mundo entero. La Argentina acaba de cerrar un acuerdo con los acreedores privados, todavía falta cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo, el gobierno lo está festejando, pero todavía no tenemos la letra chica, no hemos tenido acceso a esa letra chica de ese acuerdo, que finalmente creo que se impuso más la parte acreedora que las 4 o 5 ofertas que le hizo el gobierno. Y para salir de esta situación, nosotros pensamos que es fundamental la seguridad jurídica a la hora de atraer inversiones, porque el país sin inversiones no va a salir adelante. Y dentro de este marco de seguridad jurídica y de este contexto económico contrario, como bien dice usted, y en donde no se resuelven los problemas de la gente, porque como bien le preguntó Gustavo y usted le respondió, creo que la agenda del ciudadano común pasa porque se resuelvan rápidamente las causas que están pendientes para que no haya prisiones preventivas que violen la Constitución, que duran más de 2 años, en donde después se agarran de esa variable, por llamarlo de alguna manera, para escarcelar a delincuentes importantes que son delincuentes económicos de guante blanco que le hacen tanto daño a la Argentina, ¿no? Como hemos visto en las últimas semanas. ¿Usted considera que esta reforma judicial también está puesta dentro de un contexto que el gobierno considera que es positivo para camuflarla con como un gran engaño hacia la sociedad, como dijo recién, para favorecer a determinadas personas que tienen mucho poder en la Argentina? Y como le dijo a Gustavo, las casualidades no existen, a mí me enseñaron mis abuelos. Esto se da dentro de un contexto en que anuncian un acuerdo, anuncian una reforma, no casualidad, el sindicato más grande de la Argentina anuncia un acuerdo de paritarias como es camionero del 30%. ¿Esto es una gran puesta en escena, doctor? Creo que lo respondí previamente. Dije claramente que para mí, antes de entrar a revisar la letra chica de la reforma, que es el decorado, es lo que encubre el encubrimiento para la impunidad de quienes gobernaron durante 12 años el país, empezando la vicepresidenta. Ese es el verdadero objetivo, y no ofrece seguridad jurídica a un país que pone en marcha una reforma para encubrir la corrupción, que lleva a cabo una moratoria en la cual ya hay media sanción de una ley
que va a encubrir los delitos de apropiación de impuestos, que van a ser premiados esas personas que son objeto de serios procesos por fraude fiscal contra el Estado, y resulta que les vamos a perdonar parte de la deuda, las deudas de juego, las deudas de los quebrados, empresas que no funcionan, pero sin embargo los propietarios quebrados, muchas son quiebras fraudulentas, se les va a regalar una moratoria, todo el dinero que se saca a los pobres, porque esa gente, en lugar de haber hecho con lo que retuvo indebidamente grandes empresas que igual también están quebradas, ese dinero, que son miles de millones de pesos, tendría que haber ido a mejorar la vida de las personas. Entonces, eso es lo contrario de la seguridad jurídica. ¿Quién va a invertir? Tampoco da seguridad jurídica un presidente que dicta un decreto de necesidad de urgencia por el cual interviene en un proceso en curso, un concurso de una empresa privada, en abierta infracción a la prohibición de intervenir en causas judiciales del artículo 109 de la Constitución, en violación de la ley de concursos y avasallando la competencia de un juez de provincia, que es el juez competente de la causa. Usted está haciendo mención al caso Vicentín. No importa que sea Vicentín o cualquier empresa, es un ataque total a la propiedad privada, es la demostración de un gobierno que no respeta ninguna garantía, que atropella, y que finalmente, por el fracaso, el presidente tiene el tupé de decir que él pensó que lo iban a aplaudir. Quiere decir que si a uno lo aplauden, aunque vaya en contra de la Constitución, está bien. Pero claro, no lo aplaudieron, la gente aprendió que esto es una cosa que después puede ir contra ella misma, cuando estamos en el reino de la total discrecionalidad y de la arbitrariedad de una autoridad que no tiene límites. Y tuvo por un nuevo decreto dejar sin efecto el decreto anterior, es decir, que nunca habíamos visto una cosa así. Bueno, este es un espectáculo que la BBC ha hecho un informe el otro día sobre la situación de Argentina, y es espantoso porque se habla de todo esto, algo que prácticamente no ocurre en ningún otro lugar del mundo, creo que salvo Venezuela, Nicaragua o algún otro país que realmente se encuentra absolutamente con sus instituciones fracturadas, ocurren cosas tan increíbles como lo que pasa en este momento en Argentina a nivel institucional. Doctor, nosotros sabemos que es limitado el tiempo que usted tiene porque tiene otras entrevistas pendientes, pero no queríamos dejar de aprovechar la oportunidad de que usted hizo atribución a lo legítimo que es el decreto de necesidad de urgencia cuando está activo el Congreso, y tenemos la posibilidad en este momento de contar con la presencia de una diputada nacional, la doctora Marcela Campagnoli, así que queremos aprovechar unos minutos de compartir la entrevista con ambos. La quiero saludar porque le tengo un profundo aprecio y respeto muchísimo su actividad como legisladora y como mujer de derecho. Así que, Marcela, te mando un gran cariño. Gracias, la admiración es mutua, mucho más fundada la que yo tengo por usted que la que usted tiene por la mía. Te pido por favor que me tutees, si no me siento como un viejo. Bueno, ¿cómo no? Bueno, utilicé las formas del derecho, de tantos años trabajar en tribunales, a uno le queda eso de siempre referirse a los doctores de usted. No, claro que sí, Daniel, te agradezco. Igual nos respetamos, además con José María nos tuteamos, así que sería injusto que a su hermana... Perfecto, perfecto entonces. Doctora Campagnoli, sabe que me pasó a mí, que le comentaba al doctor, con usted no tuve ese problema, pero con el doctor tuve el inconveniente de que estaba tan emocionado que lo tenía, de leerlo en la facultad, de ver sus posturas, su defensa siempre de la Constitución, sobre el respeto a las instituciones. Lo empecé a entrevistar y me olvidé de presentarlo, de la emoción que tenía doctora Campagnoli. Así que espero que... Me avisaron de producción, precisamente, me dice, no lo presentaste. Así que para mí realmente es un lujo que los dos compartan esta entrevista. Marcela, vos también siempre, perdón
por la confianza, porque a Marcela la conozco hace tiempo. Diputada, yo sé que usted levanta una de las banderas más importantes que creo que el doctor va a compartir lo que digo, que es la bandera de la transparencia, la lucha contra la corrupción. Ustedes son abanderados en ese sentido y creo que están creando conciencia en la sociedad, porque la sociedad lo expresa mediante los banderazos en cada oportunidad patria que tiene para expresarse y dar su opinión contraria a todo este proceso de reforma judicial que se quiere llevar adelante. Queremos que nos des tu mirada desde otro poder, como es el poder legislativo, de cómo ves esta reforma, porque se sabe que hoy la ministra Luzardo ha presentado, ha hecho un informe de lo que pretende la reforma, el doctor ya nos ha comentado cuál es su postura de los problemas que va a acarrear esto para la Argentina a nivel institucional. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes desde el Congreso? Nosotros tenemos la mirada de que el presidente no tiene un plan económico, pero tiene un plan de impunidad. Porque la gente no está pidiendo una reforma judicial, la gente está pidiendo justicia. La gente está pidiendo tener jueces probos, que actúen, que investiguen, que evalúen la prueba y que juzguen conforme a derecho de manera imparcial, en tiempo y forma, no 20 años después. Eso es lo que está pidiendo la gente. Entonces, en medio de la peor crisis que ha tenido la Argentina, económica, previsional, social, laboral, enviar esta reforma al Congreso, cuando estamos en las puertas de tener el Código Procesal Penal nuevo, que cambia el sistema inquisitivo que tenía la investigación en cabeza del juez por el sistema acusatorio que la pone en cabeza del fiscal, crear cientos y tantos de nuevos juzgados federales es un gasto innecesario. Aparte, cuando lo llevaron de 6 a 12, no funcionó. ¿Por qué va a funcionar ahora que lo quieren llevar a 46? Y encima viola la ley de subrogancias, el artículo 14, si no me equivoco, que prohíbe nombrar jueces subrogantes donde no hay un juez titular previo. Y entonces él quiere, desdoblando los juzgados penal económicos, crear 23 juzgados nuevos con juzgados vacantes, con la titularidad vacante, y nombrar, no sé por qué, 23 jueces subrogantes, cuando ha desechado 130 y pico de pliegos que ya habían sido ternados, evaluados, entrevistados. No, los desecharon, entonces prefieren nombrar 23 subrogantes. No, es una vergüenza. Y lo del Consejo de Notables, otra vergüenza más. Porque vos no podés, me da mucha gracia que pretendan modificar la Corte, el Ministerio Público Fiscal, el Consejo de la Magistratura, y en ese Consejo de Notables no hay uno solo que no digo que no tengan pergaminos los que están, pero ninguno de ellos pasó ni por la Corte, ni por el Consejo de la Magistratura, ni por el Ministerio Público Fiscal, para poder darse cuenta cuáles son las falencias que tienen esos cuerpos para poder corregirlas. Por lo menos uno que haya pasado por allí, ninguno. Y encima sin consenso con la oposición. Entonces, está viciada de origen. Por eso hemos denunciado hoy penalmente al presidente de la Nación por el artículo 248 del Código Penal de abuso de poder, porque cualquier persona que es convocada para asesorar al Estado, aunque sea ad honorem, es considerado un funcionario público. Y como funcionario público tiene que cumplir con la ley de ética pública y evitar los conflictos de intereses. Es bien sabido que tanto Beraldi como Arslanian, por lo menos ellos dos, tienen conflicto de interés con la presidenta y con Echegaray. Y con Cristóbal López también, porque es abogado de Echegaray en la causa de Cristóbal López. De Hoy Combustibles. Así que lo hemos denunciado al presidente penalmente por haber nombrado de prepo, sin atenerse a las reglas que corresponden, a estas dos personas que se sabe que tienen conflicto de intereses con el Estado, en su nombramiento, ¿no? En la función que van a cumplir, mejor dicho. Gustavo, vos que tuviste la oportunidad de estar en un ejecutivo provincial, ¿cómo ves esta situación? ¿Podés hacer algún parangón con la provincia que tuviste la oportunidad de administrar desde tu ministerio? Buenas noches, Marcela, aprovecho a saludarte y agradecerte la presencia. La verdad que siempre está bueno compartir, sobre todo experiencias que tengan que ver con lo legislativo, ¿no? Porque muchas veces las leyes son pensadas desde muchos lugares, pero uno no tiene la oportunidad de justamente ver desde dónde se construyen. Y por ahí la pregunta sería, en función de lo que trae Damián, es, entendemos que la gente no sé si no pide justicia, creo que pide otra celeridad en el sistema judicial. Por eso, pide justicia.
Pide justicia, no Claro. pide una reforma judicial. No, pero a tu entender, ¿no? Ese sistema judicial, ¿no? Del cual la ciudadanía siempre está lejana porque los tiempos son otros. Me entiendo y comparto que no es este el momento, pero ¿cuál sería el diagrama o cómo podemos explicarles a los que están escuchando que la justicia puede ser de otra manera? Bueno, te lo explico yo, humildemente, ¿no? Te lo explico. El gobierno anterior le dio a los jueces 4 herramientas muy importantes. Le dio la ley del arrepentido, es decir, el Congreso se las dio, fueron propuestas del Ejecutivo que se votaron en el Congreso. La ley del arrepentido, la ley de fragancia en la Ciudad de Buenos Aires, la ley de responsabilidad penal de las empresas y el programa de protección de testigos que se le dio un gran impulso, y eso le dio a los jueces herramientas para poder agilizar un poco más tener otras herramientas para poder agilizar un poco más los trámites judiciales, para poderse concretar un poco más la investigación. Pero además, el programa Justicia 2020, que impulsó el ministro Garabano, era un programa de participación ciudadana, es decir, con distintas temáticas, distintos cuerpos que analizaban las distintas temáticas, tenían además una página donde cualquier usuario podía registrarse, por supuesto, y asistir a todas las conferencias o trabajos de equipo que se hacían para modificar esas temáticas. Es decir, que se acercaba la reforma judicial al usuario de la justicia, que es al que menos se tiene en cuenta muchas veces. Entonces, pretender una reforma judicial, con todo el nombre de una reforma judicial, cuando únicamente se está reformando un fuero, porque vos si tenés problemas en desalojar a tu inquilino, los vas a seguir teniendo, no se está reformando eso. Vos que tenés un problema con el que te robó el auto, lo vas a seguir teniendo, porque esta reforma no va a tratar eso. Entonces es pretencioso decir que es una reforma judicial, cuando únicamente es un traje a medida para generar impunidad en la única persona que sí está interesada en una reforma judicial, que es Cristina Fernández de Kirchner. Doctor Daniel Sapsay, yo sé que usted tiene muchos compromisos, no sé si usted puede permanecer un ratito más en la entrevista o realmente no tiene mucho tiempo. Porque yo quiero dos cosas. Primero, sé que usted se ha reconvertido, porque como todos en la Argentina nos tenemos que reconvertir, y tiene un canal de YouTube en donde da difusión a todos sus pensamientos que tanto necesitan los argentinos profundizar como para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que en definitiva es lo que busca la democracia y lo que buscan los países serios. Así que me gustaría que usted nos comente un poquito de qué se trata este nuevo canal, que usted que lo presente, que le dé difusión en nuestro humilde programa, para que, bueno, nuestros oyentes también lo puedan acompañar a usted. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, esto fue una iniciativa que en realidad en la base estuvo mi hijo, Sebastián, que es un músico, él tiene su canal como músico. Me dijo, mirá, papá, sería muy interesante que veas la posibilidad de, a través de las redes, encontrar un canal muy importante para difundir las ideas del Estado de Derecho, de la democracia, de la Constitución. Y eso lo podrías hacer grabando pequeños audios en donde vayas abordando los temas que consideres fundamentales. Bueno, y así hace 3 meses, un poco más de 3 meses, que nos hemos puesto a trabajar. Él además musicaliza, inclusive ahora está preparando una mini recital, porque ha descubierto que Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, era un gran compositor también. Así que ha transcripto melodías de una ópera de Rousseau a la guitarra, también de Juan Bautista Alberdi, que también era un gran compositor, entre otros, de modo de demostrar la fusión que hay en las civilizaciones, en la evolución de la monarquía absoluta hacia la libertad y el constitucionalismo. Los artistas tuvieron mucho que ver, y ellos se reunían en salones literarios donde se tocaban los instrumentos, etc. Pero yendo a lo que yo hago, sí, yo por ejemplo explico cómo es la evolución del constitucionalismo, cómo nació, cuáles son sus principios fundamentales. Luego voy pasando por los distintos contenidos de la Constitución, las distintas categorías de derechos, y a veces tomo temas de la coyuntura. Por ejemplo, hay un video que dura unos 12 minutos, es de los largos, donde hablo de Vicentín. Hay otro donde hablo de la libertad de expresión cuando empezaron a acosar a los periodistas. Y ahora estoy preparando uno sobre esta, digamos, entre comillas, reforma de la justicia.
Además, hay otras 2 secciones, una en la que ha ido ordenando mi hijo distintas entrevistas donde se trataron temas precisamente institucionales, y una tercera donde aparecen clases y conferencias que andaban dando vuelta por el mundo virtual. Entonces, eso está reunido para quienes quieran entrar en un canal que se llama Daniel Alberto Sapsay en YouTube, con cualquier buscador. Lo invita a suscribirse, es gratuito. Si les gusta, se pueden suscribir. Y para ¿Cómo no? Para nuestra enorme sorpresa, ya tenemos casi 16.000 suscriptores. ¡A la flauta! No, aparte, diputada, le digo que me han llamado al teléfono particular para saber si la entrevista se pensaban que era un Instagram con el doctor Sapsay, y recibió hoy más llamadas que nunca, me bloquearon el teléfono la cantidad, pero me lo mandaban desde todos los rincones del país que te lo puedas imaginar. La expectativa que despertó la presencia del doctor fue impresionante. Doctor, yo me comprometo, nosotros tenemos el proyecto a salir en los primeros días de diciembre, una ONG que estamos cerrando formalmente la presentación, pero la página va a estar disponible a partir del 1 de septiembre, que se llama Ciudadanos 2030, porque yo considero que no tienen que pasar más de 10 años para tratar de normalizar la situación en la Argentina y que nosotros podamos avanzar. No depende solamente de una decisión política. Yo soy partidario de que el país no se arregla con ideología, se arregla con ideas. No es una cuestión de ir hacia la derecha o hacia la izquierda, sino de ir para adelante. Me parece que en eso la sociedad tiene un denominador común, ¿no? Que tenemos que ir para adelante, olvidarnos de esas rencillas, de seguir incrementando las grietas sin sentido. Así que yo me comprometo a darle publicidad en esa página, a sus notas, y también, si usted me lo permite, me gustaría subir sus notas al link de la radio de este programa para darle difusión y que usted también pueda sumar mayores seguidores. Los vamos a subir a YouTube, y yo por eso en Instagram inmediatamente subí el muro, el afiche, si se dice así, tan bien armado, donde aparecemos Marcela, yo y ustedes, sí. Y que enseguida tuvo cientos de adhesiones en Instagram, por eso te llamaron tanto. Claro, gracias a la pandemia he aprendido que hoy las redes son un elemento extraordinario de difusión y de para la sociedad. ¿No es cierto, Marcela? Obviamente. Así es. Yo lo decía ayer en un Zoom, cuando me hablaban de, bueno, pero la oposición, los diputados que pueden hacer, yo les digo, la oposición somos todos los que no hemos votado a este gobierno, somos la oposición. Y ustedes han logrado, no nosotros los legisladores, ustedes han logrado manifestándose por las redes, por Twitter, por Instagram, por Facebook, por las cartas de electores, por Change.org, con las cacerolas, con las marchas, frenar Vicentín, frenar la liberación de presos, frenar los médicos cubanos, frenar que nos fuéramos del Mercosur. Lo lograron ustedes, le digo, no se quiten valor. Yo estoy totalmente de acuerdo, y hay un despertar de la sociedad, coincido con totalmente. Marcelo, extraordinario, totalmente. Y es lo que no se da cuenta el gobierno, por eso tiene que permanentemente dar marcha atrás. Es otra sociedad. Marce, yo sé que vos te vas a quedar unos minutos más con nosotros cerrando esta nota, porque hemos tenido el privilegio de contar con un tiempo prolongado con el doctor, pero yo no puedo dejar de pasar una cosa que para mí creo que es fundamental. Yo estaba mirando las edades de... No sé si preguntarle la edad del doctor, porque no sé si corresponde o no corresponde. Sí, pero, no hay ningún problema. No corresponde. 68... No, las mujeres no tienen edad, al menos... Por eso a la mujer no se la hago. Elegante, yo sí, tengo 68 años, está por todos lados. Entonces está perfecto, con la... Mi nieta mayor tiene 13 años, acaba de cumplir. Bueno, entonces está bien la pregunta que le voy a hacer y la propuesta que le voy a hacer a Marcela. Me parece que es pertinente en función de su edad. Uno cuando ve la edad de los jueces de la Corte Suprema, Carlos Rosenkamp, 62 años, Horacio Rosati, 64 años, Ricardo Lorenzetti, 65 años, Juan Carlos Maqueda, 71 años,
Eliana Hickton de Nolasco, 78 años. Ella necesita la aprobación del presidente y del Consejo de la Magistratura para postergar su mandato. Marcela, del Consejo de la Magistratura, perdóname Damián, discúlpame que te corrija. No del Consejo de la Magistratura, ¿eh? El presidente tiene que presentar un nuevo acuerdo ante el Senado y el Senado. Exactamente. Gracias por corregirme, doctor, porque me equivoqué en eso. Pero diputada Campagnoli, le pregunto, ¿qué están esperando los diputados para nombrarlo y premiarlo a este hombre una vez como parte de esa Corte Suprema que tiene que dictar las normas de la Argentina, que tiene que controlar y juzgar las normas de la Argentina? ¿Por qué no se aprovecha a una persona de semejante prestigio, dándole el lugar que se merece y haciéndole honor a toda una trayectoria que tiene durante tanto tiempo, que ha peleado por tantas cosas? ¿Por qué no podemos tener el lujo de tener un constitucionalista de estas características? ¿Por qué no se ponen de acuerdo y lo proponen a él para la próxima? Es que no es una facultad del Congreso, Damián, ojalá fuera una facultad nuestra. No es una facultad nuestra. Bueno, pero digo, ¿por qué como sociedad no hacemos fuerza? Y bueno, como sociedad sí. Vos sabés que yo no soy, yo no soy abogado, así que perdón si me equivoco cuando hago algunos pedidos, pero lo hago en función de ciudadano, no lo hago en función, yo soy licenciado en Comercio Internacional y especialista en políticas públicas, así que no tengo al detalle el conocimiento que ustedes tienen del derecho, que para mí son maestros los dos en ese sentido. Por ahí puedo cometer algún error de apreciación sobre quiénes son los que tienen, pero lamentablemente, ¿por qué no se reconoce a gente así, Marce? Bueno, la sociedad lo reconoce, el que no lo reconoce es el Ejecutivo, que no lo propone. Sí. Pero digamos que durante el gobierno de Mauricio Macri tuvieron la oportunidad. La tuvo Mauricio Macri y propuso a Rosati y propuso a Rosecrans, que no eran malos candidatos tampoco. Había 2 vacantes nada más, porque la Corte tiene 5, se había muerto Argibay y se había jubilado Zaffaroni. Ojalá lo pudiéramos tener al doctor Zapsa en la Corte. Pero estoy muy bien, sí, realmente muy bien, y como dice Marcela, tengo un reconocimiento a la sociedad. Claro. Es algo realmente emocionante el apoyo impresionante de la gente. Nosotros, usted se puede sentir muy bien, doctor, pero nosotros como argentinos como ciudadanos nos sentimos muy mal de no tener gente como usted integrando una de las instituciones más importantes del país. Le agradezco mucho su presencia, sé que nos ha sido muy amable en brindarnos todos estos minutos extras. Después, finalmente vamos a cerrar con un tema musical. No quise interrumpir para nada la nota con usted y de sacarle tiempo, porque la verdad me parece que es más importante que la música. Pero bueno, vamos a seguir unos minutos más con Marcela y después vamos a pasar un tema que a Marcela le gusta mucho, que es Nessun Dorma. Así que... maravilloso, Nessun Dorma. Puccini, qué maravilla. Puccini, Turandot. Así que le agradecemos muchísimo, y en el día de mañana seguramente usted va a recibir una copia de esta entrevista. Para nosotros va a ser un honor que usted la tenga, y si quiere compartirla con su gente. Claro, para nosotros al canal, la subimos al canal. Bueno, le agradezco mucho. Vamos a ver si trabajamos contra el reloj. Vamos a ver si trabajamos contra el reloj en producción y podemos sacar directamente la grabación con imagen y todo. No nos animamos hoy a hacer a YouTube porque es un proyecto que lo tenemos para el corto plazo, en vivo. Pero bueno, le agradezco mucho, doctor, y continuamos con lo despido. Gusto, y la saludo a Marcela y también... Hasta luego, Daniel. Un abrazo enorme. Ojalá nos podamos ver pronto. Me voy a suscribir a tu canal. Gracias por todo lo que haces. Gracias a vos también. Bueno, Marce, hoy sabemos que tuviste se me escapa Estoy con la oreja puesta ahí. No te puedo decir diputada, Marcela, hace tanto tiempo que te conozco, y no te puedo decir diputada, se me sale. No me digas diputada. Marce, sé que estás en este momento en la cámara, que están abordando
una cierta cantidad de leyes que tienen que ver fundamentalmente con el tema de La ampliación de presupuestaria. prolongarlos, claro, exactamente, de prolongar e incrementar algunos presupuestos. ¿Qué estás rescatando hasta ahora de la sesión? ¿Cuáles son los Poco y principales nada. puntos que se abordaron? Poco y nada. No, poco y nada, porque pedimos un par de reformas a un articulado que quitaba a la Auditoría General de la Nación en el presupuesto la posibilidad de auditar a Aerolíneas Argentinas, cuando se le ha dado en la fecha de ayer, creo, 1.100 millones de pesos más a Aerolíneas Argentinas. Bueno, no lo pudimos lograr. Así que hubo artículos que nos abstuvimos en principio en la ampliación presupuestaria porque no surge de la misma de dónde van a surgir los 47.000 millones de pesos que implican esta emisión monetaria que ha habido, que por supuesto que uno entiende que estamos en pandemia y que no quedaba otra, pero bueno, no, es una ampliación presupuestaria sin fundamentos. Fundamentalmente. Por otro lado, también votamos en contra de convertir la deuda en pesos o convertirla en dólares. Camaño también votó así. Y bueno, y ahí estamos con otros temas que tenemos que seguir ahora viendo. Gustavo, ¿tenés alguna pregunta para ir cerrando con la doctora para no sacarle más tiempo, Sí, que está en plena sesión? Que nos puedas contar cuáles son los pasos que se vienen en función de esta propuesta de reforma, digamos, ¿no? Para que la ciudadanía pueda entender qué se viene, digamos. Mira, la reforma obviamente la mandaron al Senado. ¿Por qué? Porque en el Senado tienen mayoría. Entonces en el Senado va a ser más fácil que la aprueben, porque se aprueba con mayoría simple. Y después esa ley, ese proyecto de ley con media sanción va al Congreso. Calculamos no antes de 3-4 semanas. Ese tiempo le dará al gobierno el tiempo suficiente para tejer tentativas con diputados volubles que puedan hoy tal vez diciendo que no van a votar esa reforma y que después sarcásticamente cambian de parecer porque han obtenido algo para su provincia o para su bolsillo. Entonces, eso le va a dar el tiempo. De todas formas, esa reforma, que reitero, es una reforma inoportuna, que no soluciona el problema de la justicia, que va a costar mucho dinero, va a necesitar después de 2/3 partes para aprobar, en caso que se aprobara lo que decida el Consejo de Notables. El Consejo de Notables va a tener 90 días para proponer las modificaciones a la Corte, al Consejo de la Magistratura y al Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. Cubrir esos cargos necesita 2/3 partes del Senado, que no los tiene. Entonces, eso es lo que no entendés. ¿Para qué tanto trabajo en hacer todo esto si después se te va a frenar en el Senado? ¿No hubiera sido mejor construir consensos, que haya gente de la oposición en ese Consejo de Notables, cosa que esté más masticado el tema y la oposición pueda tener una opinión dentro de ese Consejo que va a proponer reformas? Pero bueno, así es el kirchnerismo, llevándose puestos a todos siempre. ¿Ese consejo es consultivo o es determinante, digamos? ¿Tiene poder? No, es consultivo. Es consultivo. Es solo consultivo, ok. Sí, Marce, bueno, para ir cerrando un poco esta nota, y creo que la pregunta va a ser más de tipo personal, porque cuando la doctora Carrió decidió renunciar a su banca por cuestiones de salud y para retomar fuerzas, digámoslo de alguna manera, las voces de la coalición cívica que fueron levantando más la bandera, según mi criterio, y le pido disculpas si me equivoco, para mí que las dos voces que más levantaron la bandera que ella siempre defendió fueron vos y la doctora Paula Oliveto. Las dos son las dos personas que a mi criterio representan más ese silencio que a veces es atronador, porque se hace falta la palabra de la doctora Carrió en este momento institucional que estamos nosotros atravesando. Ustedes lo hacen, se esfuerzan muchísimo, tienen una enorme capacidad, pero yo creo que no te ofendo si te digo que falta la voz de la doctora Carrió. Pero ¿cómo no va? Lo vas a entender. Son atronadores los silencios. Hay silencios que son estratégicos. No pueden hablar todas las voces al mismo tiempo porque se anulan entre sí.
Entonces, yo creo que la doctora está esperando un momento oportuno para hacerse pesar más con su voz. Bueno, sí, ahí me están haciendo de la seña de la dirección que ojalá algún día la tengamos presente nosotros acá. Pero bueno, realmente no, era, ya te digo, es un comentario de tipo personal que uno ve que tanto vos como Paula se hacen mucho por defender la bandera que la doctora Carrió siempre levantó, y eso hay que reconocerlo, son a las abanderadas, ¿viste? Como en el colegio, ella es abanderada y ustedes son las escoltas, parece. Así que por lo menos lo miro yo lo miro así, y realmente para mí el ciudadano es lo más importante que existe en el mundo, no solamente en la Argentina, y ustedes están levantando una bandera que es en defensa de todos nosotros, los ciudadanos, porque el manejo de los recursos públicos, si no son transparentes, empiezan a generar desigualdades que después lo terminan perjudicando a los sectores más débiles de la sociedad, ¿no, Marce? Así es como vos decís, así que te agradezco la mención. Así que no sé si vos ya te estás corriendo para la cámara, sí, para terminar de presenciar esto, no sé a qué hora terminarán. Espero que bueno. No, vamos a terminar largo, como a la 1 vamos a terminar, pero estoy atenta porque estamos por votar y tengo que ir a votar. Ahora lo vamos a seguir está por Diputados TV, ¿no? La emisión está yendo en directo, así que lo vamos a seguir por ahí. Te agradezco la gentileza de que en el medio de una sesión maratónica vos hayas brindado la posibilidad de que te entrevistemos, y fue un lujo haberte entrevistado con Sapsay, la verdad que fue... Sí, para mí también. Para mí fue un lujo que me di, que no pocas veces uno se puede dar, ¿viste? Tenerlo a Sapsay y encima tenerte a vos, que venís de una familia con un prestigio y un nombre judicial, porque obviamente todo el mundo sabe que sos la hermana del fiscal, así que ojalá algún día también tengamos la oportunidad de compartir una entrevista con él. Así que te agradezco mucho este tiempo que nos has dado, y bueno, Gustavo, si querés... nos vamos despidiendo y ponemos el tema de Nessun Dorma, que tanto le gusta a la doctora Campagnoli. Dale. Bueno, buenas noches y muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, Gus, vamos a ver qué nos espera la semana que viene, porque vamos mutando, ¿no?, con las políticas públicas, y vamos abordando distintos temas. Este creo que era el tema del día, si bien, bueno, estuvimos atravesados por muchas cosas, el tema de la resolución del tema de la deuda, que no sabemos cómo va a terminar. Hubo una seria explosión en el Líbano que afectó a miles de terrible, la vi. La vi terrible. Afectó a la embajada, que tengo conocimiento, a la propia embajada argentina, así que nuestra solidaridad con todas aquellas personas que representan a Argentina en el Líbano, y bueno, vemos qué desafío nos espera, ¿no, Gus, para la semana que viene? Por supuesto, ahí estaremos. Bueno, un abrazo grande, Marce, y nos vamos con el tema que sabemos que te gusta mucho. Gracias, chicos, muchas gracias por todo lo que hacen, saludos y gracias por tenerme en cuenta.